Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy con el pastor Sergio González. Estamos hablando de la autosuficiencia y cómo podemos dejar la autosuficiencia para entrar en el plan de Dios y mantenernos ahí. Debemos de crucificar esta carne que quiere ser autónoma, Sí, que piensa, esta mente que también piensa que puede tomar decisiones solita. Y empezar a confiar mucho más en Dios, como Jesús lo hizo, como los sí, grandes hombres de Dios lo hicieron, Noé, Abraham, todos estos, David, obviamente, sí, y Pedro, Pablo, cuantos nos comprobaron por su vida exitosa sí, que esto es el camino correcto. sí, así es. Sí, en la historia bíblica encontramos como que ese contraste tan fuerte entre el hombre que hace las cosas por sus propios medios, ¿no? Ujú. Un ejemplo así como muy claro cuando Pedro está ahí le dice, yo voy a ir contigo hasta la muerte. O sea, Sí, yo voy a estar ahí, ¿no? Y ese ejemplo de Pedro que ejemplifica mucho a ese hombre comprometiéndose en la carne, ¿no? Llega un momento donde se da cuenta que él no puede. sí, claro. O sea, donde se da cuenta que él no puede, que por Fue sus propios, confrontado que fue directo, confrontado directo, ¿no? directo. Sí. Sí. Entonces, muchas veces, o sea, después de esa soberbia viene el fracaso, ¿no? Ujú. Eh, entonces, creo que parte del éxito de una vida cristiana, de la vida cristiana, es que no es una vida religiosa, sino es un espíritu viviendo en mí. Ujú. Él me va a guiar por caminos de bendición, me va a llevar por sendas que no conozco. Voy a perder el control de mi vida. Ujú. No sé si tú recordarás si alguien te enseñó a manejar a ti o tú le enseñaste a manejar a alguien, Sí. pero lo complicado que es ver que esa persona inexperta y que sientes que no sabe nada y que te va a chocar en tu auto y lo está en sus manos. Y a veces cuando tú te rindes a Dios, dices, oye, ya me llevaron ahí a la cisterna y ahora ya estoy esclavo en Egipto. O sea, ¿cómo puede ser que pasen esas cosas? Bueno, Ujú. van a pasar esas cosas porque estás entregándole todas las cosas al Señor. La vida Así es. cristiana es maravillosa, pero es también muy atrevida, Ujú. Sí. porque creo yo que a veces es un tobogán. Ujú. Y no sé si se han subido al tobogán, pero en el tobogán no tienes el control. Ah, no. ¿No? Y no puedes parar el tobogán porque viene atrás de ti más. Entonces, tienes dos maneras de vivir en el tobogán, o lo disfrutas o lo Sí, sufres. sí, exacto. Entonces, decir, ¿sabes qué? Lo voy a disfrutar porque el lugar al que me va a llevar es un lugar de bendición, de delicados pastos me va a Ajá. descansar, ¿no? Sí. Junto a aguas de reposo, pero es cuando yo dejo que Él me pastoree. Ujú. No cuando yo me subo a mi propia montaña dentro de mi propio plan de comerme aquella hierba verde, sino dejar que Él me lleve a esos delicados pastos. Claro. Es Eh, lo que le pasó a Lot, finalmente. a Lot, sí. Fue por sus delicados pastos personales. Personales, sí. Cómo se equivocó. En lugar Sí, de esperar, podría haber dicho a Abraham, ¿por qué no oramos y vemos lo que Dios dice, dónde sí, vamos, no? Sí nos vamos a separar, sí, pero seguro hay buenos lugares para los dos. sí. Y vemos ahí, por ejemplo, también parte de los cuidados que tenía Abraham. Porque realmente Abraham fue llamado él. No le Ujú. dijo, te llevas aquí a tu sobrino, ¿no? No, no. O sea, pero como nosotros decimos, me voy a equipar con un poco, ¿no? Por Mm. si acaso, por si falla, por si esto. Es como que todavía creemos mucho que la carne nos va a ayudar en ese Sí, propósito de claro. Dios. Sí, sí. Y creo yo que, pastor, es un proceso que vivimos todos los creyentes. Ajá. Todos los creyentes llegamos con ese equipaje de autosuficiencia y capacidades y de demostrar que podemos y de juzgarlo todo y de pensar que yo lo puedo hacer mejor y de esa parte carnal. Y Dios en su amor nos permite vivir ciertas experiencias que nos lleva a decir, ah, caray, no era así, ¿no? O sea, no Sí, era, no era así como yo lo había planeado, ¿no? exacto. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿no? No son como yo creía. Mis caminos no Sí, son no son vuestros nuestros caminos. caminos, dice la escritura, ¿no? No hay nada más No claro, hay ¿eh? nada más claro, sí. Ujú. Porque si pensamos que podemos hacerlo casi igual de bien que Dios. Sí, 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 Y no, no, no. Debemos de depender de Él y sí, olvidarnos de
de nosotros, Sí. sí, A, puede ser frustrante al sí. principio. A mí me impacta mucho la narración de Hechos, cómo Pedro iba haciendo milagros. Ujú. Y tú dices, pero Pedro fue el que negó a Jesús hace Sí, 3 meses, ¿no? O sea, sí, claro. y ahora es el que está predicando y 3 meses se convierte. Y ahora levanta ahí, ahí en la iglesia de la Hermosa, ¿no? A este Al hombre, ¿no? cojo ese sana con su Sí, sombra. entonces tú dices, ¿cómo es posible? Pero pareciera que Dios nos está diciendo, ese hombre que no merecía es el hombre que yo más puedo usar. También, ¿Por qué? también. Porque el hombre que sí se merece lleva un poquito de su gloria en su esfuerzo personal por Sí, hacerlo, claro, ¿no? Y claro. creo que una parte muy clara es la parábola del hijo pródigo que siempre me encanta, ¿no? Ujú. Como el hijo mayor, autosuficiente, capaz, obediente, no recibe. No, ¿Por qué? Porque la autosuficiencia no es capaz ni de pedir ni de recibir, exacto. sino la autosuficiencia dice, por mis propios logros lo voy Sí, a sí, hacer. no quiero que me des, No quiero que lo me voy des. a hacer, Sí, lo yo lo voy a veo. hacer. Sí, Y eso es soberbia, eso obviamente, es soberbia, sí. y es inútil, Es porque inútil. también la gente que te va a dar va a ser bien bendecida. Tenemos que dar esta oportunidad a los demás, que Sí, nos den para que, no es para aprovecharse, no ir sí. a mendigar por todos lados, Ahí. pero cuando alguien te da algo, recíbelo porque es bendición para el dador. Así es, sí. Y aprendemos a recibir a veces a partir de un pequeño regalo, pero es una enseñanza para recibir la gracia y más cosas que todavía no nos merecimos, ¿no? Así Pero es. hay algo cultural, que cuando te dan un regalo, dices, no, ¿por qué? No era necesario. No era necesario. Sí. Sí era necesario. Sí, sí era necesario, sí. Tenemos que aprender esto. Sí, aprender a recibirlo. Vemos cómo Jesús admite ese perfume de alto Ujú. costo, ¿no? Sí, Para ponerlo sobre sus pies. sí, claro. Pero vemos que hoy incluso, pues yo aunque sea algo poquito, ¿no? Mm. No quiero molestar. No quiero dar. Y Jesús dice, no, en la parábola del amigo inoportuno, ¿no? Dice, Ujú. ¿y sabes qué? O sea, tú toca la puerta, dice, tal vez no porque sea su amigo, sino por ser inoportuno, por ser ahí impertinente, estar ahí, Exacto. ¿no? Sí, 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 sí. Como Dios dice, ¿sabes? No es el asunto de que tú te lo merezcas, es de creer que yo soy tan bondadoso que puedo dártelo aunque no lo merezcas. Exacto. Porque si tú te lo mereces, pues sabes que sigue siendo autosuficiencia. Pero si es a través de mi bondad, Ujú. entonces eso me glorifica. Exacto. Entonces el glorificar al Padre finalmente, esa es la parte más básica del entender que la autosuficiencia nunca va a glorificar al Padre. No. Que el hijo mayor siempre se va a quedar anhelando aunque sea un cabrito, ¿no? Ujú. Y si tú has comido el cabrito no tiene mucha carne, ni alcanza para mucha gente. No. Pero el becerro y gordo Sí, alcanzó para todo un pachangón ahí, ¿no? O sí, sea, se hizo claro. una gran fiesta. Y Ujú. esa fiesta está determinada por un corazón contrito y humillado, Ajá. por un corazón que regresa al Padre no enseñándole sus victorias y sus logros, sino reconociendo sus debilidades y Ujú. defectos. Ujú. Es ahí cuando el Padre dice, ¿sabes qué? Mi hijo era muerto y ha revivido, ¿no? Pero el otro, aunque estaba con él, estaba muerto. Sí. Aunque estaba con él, estaba en su fuerza y en su capacidad. Esa parte de llegar a decir, Dios, realmente yo he hecho esto, he fallado, no he sido muy eficaz, he Ujú. cometido estos errores, pero con el corazón correcto, eso abre la puerta para poder entonces ser usados por Dios, ¿no? Claro. Eh, la otra parte de ver ahí al hermano mayor, finalmente estaba ejemplificando toda la ley y el Sí, pensamiento judío, ¿no? sí. De cómo los escribas y fariseos se jactaban de que yo he hecho esto y diezmo y doy y ayudo y sirvo y hago. Y cómo llega a un punto donde dice, sabes que nada de eso es válido delante de mí, ¿no? Sí, Sino claro. un corazón contrito y humillado. Entonces, en el corazón, digamos que del corazón mana la vida, Ujú. ¿no? Y el corazón no puede ser engañado. El corazón o eres autosuficiente ¿O no? o no lo eres. Solamente hay de esas dos cosas. O Ajá. la obra la haces tú
o la hace Él a través de ti. Sí. No hay términos medios, ¿no? ¿La enseñanza la das tú o dejas que Dios lo haga? ¿La gloria va a ser para ti o la gloria va a ser para Dios? Pero Dios no va a compartir su gloria. No. Dios va a decir, ¿sabes qué? Si yo lo hago, lo voy a hacer de una manera grandiosa y voy a dejar una huella que yo soy el que lo hago, ¿no? No les va a quedar duda, así como la vara de Aarón, ¿no? Sí. Que dice, ¿sabes qué? O sea, yo tengo una duda, mi vara también está un poco verde. No. La vara de Aarón echó retoños Sí. y sacó flores y ya hasta frutos tenía. Sí. O sea, es esa manifestación de decir, oye, ¿y qué onda con Pedro? Porque yo creo que Pedro no es el idóneo para que predique y enseñe. Bueno, pues predicó y 3,000 se convirtieron, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues es que sabes que hay que meterlo a la cárcel, no puede estar en la cárcel porque el cojo que era cojo ya anda caminando. O sea, Claro. cuando finalmente Dios se manifiesta en el fruto, vemos ahí que era Él marcando el sello, decir, este es mi hijo amado, esta es mi obra hecha. En este hombre imperfecto es donde yo voy a ser glorificado y no en el hombre perfecto, en el que todos apostarían por serlo, ¿no? Me impacta cómo Jesús escoge a sus discípulos. Y yo hubiera escogido al joven rico, ¿no? Sí. El joven rico era un muy buen candidato, pero su corazón no estaba correcto. No. Y ves a esos hombres, pues necios, del vulgo, sin mucha preparación, ¿no? Sí. Con un conocimiento muy limitado y luego contrarios unos con otros, ¿no? Ajá, sí, además. Un cobrador de impuestos, otro de los celotes, ¿no? Que estaban en contra del gobierno romano. Sí. Y sentarlos en la misma mesa, dices, No, y peleándose para hacer quién se ¿quién se sienta sí. más cerca y quién sabe qué. Tú dices, oye, yo no hubiera escogido ese equipo. Sí. Pero ahí es donde ves ahí la gloria de Dios manifestada en personas comunes y corrientes, personas que muchas veces nosotros dejamos de verlas porque las consideramos no aptas. Claro. Pero esa es una de muchas de las veces en las que tenemos que escuchar la voz de Dios. Sí. Porque de lo vil y lo menospreciado sigue tomando Dios para que sea Él glorificado, ¿no? Claro, claro. Y no solamente lo que escogió Jesús, que dices cualquiera, pero su hermano, bueno, Santiago, de lo peor, que va a anunciar cuando Jesús venía a un pueblo, no vayan, etc., tratando de destruir el ministerio. Sí. El ministerio. Y después este mismo Santiago, ¡pum!, vive ahí una cosa tremenda, se olvida de su propia vida. Sí. Y dice, no voy a ser ahorita siervo de Jesucristo. Sí. Y de ser una persona que se hubiera perdido, sí. Es un escritor de carta, claro. Es el director de la sinagoga de Jerusalén, sí. Es un personaje importante, pero se desligó de tratando de tener poder por ser el hermano, ¿no? Tal vez, y decir, esto no me gusta y van a ver que yo... Sí, claro, sí. Yo puedo más, ¿verdad? Sí. Y era finalmente la historia de María junto con Moisés, ¿no? ¿También? Sí. De cómo, pues, oye, ¿por qué a poco va a hablar nada más por él? También habla por mí, Dios, ¿no? Sí, claro. Sí. Y ahí se quiere levantarse otra vez en sus fuerzas cuando Dios te va a levantar. Dios te va a levantar, sí. Siempre espera que sea Él que lo haga. Sí. El protagonista va al fracaso. Así es, sí. Siempre. Sí. Es claro, Jesús dijo, no, siéntate atrás y que te llamamos adelante, no al revés. Sí, así es. Sí. Y esa es la típica gente que es autosuficiente. Sí. Que va a asegurar su lugar. Sí. Cuando alguien tiene un mejor lugar para ti. Claro. Y si tienes la gracia de Dios, siempre vas a estar en la primera fila. Así es. Sí, vemos ahí, por ejemplo, cuando dice, si no mal recuerdo, en la epístola de Pedro, acerca de que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. O sea, tú sométete a Dios, ¿no? Y Él te va a llevar. O sea, Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Y tú le dices, ¿cuándo va a ser tiempo? Ese es mi asunto. Bueno, es el tuyo también, si tu carácter empieza a ser humilde. Sí,
Es más, cuando tú dejas de preguntar cuándo es el tiempo, tal Sí. vez estás más cerca de que sea el tiempo. Exacto, ¿No? Pero exacto. mientras tengas esa prisa, ese anhelo, esa ansiedad, ¿no? Que nos lleva, eh, creo yo que la madurez cristiana es cuando dices, predicar es útil al Señor como barrer la iglesia. Exactamente. ¿Sale? Entonces, si Dios me va a usar en algún área, que me use en el área que Él quiera. Sí. No estoy buscando exaltarme yo, estoy buscando exaltar su nombre. Y para mí exaltar su nombre es barrer adecuadamente, ¿no? Exactamente, hacerlo bien. Aun cuando nadie lo vea, ¿no? Aun Sí. cuando nadie lo note. Es lo que se Dios sí veía lo ve. en un Josué, 40 años sirviendo a Jesús, A a Moisés, sí, perdón, así es. sin reclamar un aumento, Sí. un ascenso, Ey, no, ahí. sí, Pero cuando fue su tiempo, él estaba listo así es. y él se encargó Para de la esa etapa entrega. gloriosa. Sí, Él fue el que entró sí, con toda la autoridad y finalmente la gloria, porque fue un hombre glorioso en así ese es. momento. Sí, Todo el pueblo pudo decir, tuvimos a un líder que nos metió en la tierra prometida. sí, Eso sí, es tremendo. Pero fue dependiendo de lo que Dios iba a hacer con él. así es. Y si Dios lo había dicho, vas a servir a Moisés, voy a servir a Moisés. Si eso es mi ministerio, lo voy a hacer hasta que... Y si Él se queda en la montaña al tiempo que se quede, yo me lo espero ahí en la pies de la montaña, ¿no? Exacto, Sí, exacto. sí, esa parte Es realmente, admirable. sí, porque al final del día dice que el que quiera ser mayor que todos, hágase el menor, ¿no? El que quiera ser mayor tiene que ser el servidor. Ujú. Y nadie ha servido más en esta tierra más que Cristo Sí, Jesús. nadie más. Por eso hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Por eso Él es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza, ¿no? Porque Es la recompensa. nadie ha servido tanto como Él sirvió. Sí. Y Él sirvió siempre basado no en su autosuficiencia de su humanidad como hombre, Ujú. sino en la suficiencia de Dios, ¿no? Exacto. Aun cuando eso le llevó a nacer en el pesebre, ¿no? Aun cuando eso le llevó a ser rechazado por sus hermanos en su momento, ¿no? Exacto. Aun cuando eso le llevó a ser rechazado por su propio pueblo. Aun cuando eso le llevó también al momento donde en Marcos 6, si no mal recuerdo, donde trata de hacer milagros con su Y no gente puede. y no puede por la No. incredulidad de ellos, ¿no? Exacto. Aun cuando ve que a ese pueblo, cuando él dice que él quisiera reunirnos como una gallina reúne sus polluelos, escoge a Barrabás antes que él. Sí. Seguramente fueron muchos momentos en el corazón de Jesús que se veía él confrontado con la parte del costo que implicaba el hecho de obedecer al Padre, ¿no? Así, sí, seguro. Pero esa parte de decir, es parte del costo, lo voy a asumir, ¿no? Exacto. Y llega el momento donde dice la escritura que con el gozo puesto por delante fue a la cruz. Exacto. O sea, no era solamente obediencia pura, sino era obediencia gozosa. Sí, 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 sí. eso era que todavía glorificaba más al Padre, Exacto. porque llevó en su propio cuerpo y en su propia muerte, pues ese dolor que finalmente hoy en día nosotros le glorificamos y le damos honra y gloria derivado de esa obediencia, de ese quitarse su autosuficiencia, de ese despojarse de su deidad Sí, claro. y Ahí estaba y su llevarse, sí, autosuficiencia. así es, sí. Y en cierta medida el hombre se despoja de su deidad, porque un hombre que es autosuficiente se cree Dios para sí mismo. Sí. Entonces necesita vivir ese proceso de me despojo de mi deidad, dejo de ser mi propio Dios Así y es. asumo que Él es el Curios, ¿no? Así es. Así Bien, es. pastor, pues yo creo que vamos a tener que parar aquí. Hay Así mucho es. todavía que decir, Sí, pero el tiempo nos está acabando. Pero te propongo, ¿por qué no ores para todos los que escucharon esto? Para que claro. tengan esta revelación Sí, de no ser autosuficientes, sino entregar todo lo que somos a Dios, ¿no? así es. Muy bien, claro que sí. Vamos a orar. Sí. Dios, te doy muchas gracias, Padre eterno. Gracias por todos los que hoy están aquí escuchando estas enseñanzas. Te pido, Dios, que esa área de su vida donde han estado luchando y batallando y esforzándose, donde te han hecho promesas, donde se han rededicado tantas veces y lo han intentado de miles de formas, hoy en este día, Señor Dios,
entreguen todas esas cargas a ti. Tu palabra dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados, porque yo les daré descanso. Y en esa confianza, Señor Dios, hoy depositamos en ti nuestras cargas, todas esas cosas tan difíciles de lograr, y empezamos a creer que solo tú las puedes hacer posibles, que solo tú las puedes dar, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque sé que a través del rendirnos a ti, muchos encontrarán la victoria que tanto han anhelado. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Bien, pues nos despedimos de todos ustedes. Que no se les olvide compartir, suscríbanse al canal para recibir todas las noticias de las cosas que producimos y recuerdan siempre en victoria.